Bueno, vamos a hacer un ejercicio, todos de pie y enanos y gigantes, ¿sale? No, vamos a invitar a ver quién compartió el día de ayer algo de la palabra de Dios, que haya testificado. Ayer. Bueno, vamos a ser más tolerantes. La última semana, ¿quién compartió algo la última semana? A ver. ¿Todos? Sí. Bueno, de hecho ayer también compartí. Así.
días. Fíjense, como ustedes saben, recientemente falleció mi mejor amigo. El día de ayer estuve hablando con su esposa. De hecho, no nada más ayer, le estaba compartiendo. Y dice que ayer cuando le compartí, dice que se puso a llorar. Y le mandé de hecho un video, no sé si ustedes lo han visto, un video que viene en la página de YouTube de G316 que habla de la salvación. Es un video muy cortito, no sé si alguien lo ha visto. Es en la página de G316 México. Y dice que se puso a llorar. Y muchas veces el hecho de compartir a alguien te obliga a que estudies la palabra. Cuando alguien se para aquí enfrente, te obliga a que antes te prepares y que tengas un estudio constante. Y orando yo la verdad es que le reclamaba a Dios la semana pasada. Le decía que por qué se había llevado a mi amigo. Yo estaba seguro que lo iba a sanar, pero no fue así. 46 años y partió al Señor, pero me dejó el consuelo de que yo tuve la oportunidad de compartirla en sus últimos días, en sus últimos momentos. Tuve la oportunidad de compartirle y reafirmar esa invitación que él había hecho a Cristo que morara en su corazón. Y me quedó el consuelo de que en los últimos minutos de su vida yo tomé su mano, tomé su cabeza, y yo sé que él estaba escuchando. Yo sé que él estaba ahí escuchando. Ya no podía abrir los ojos, él quería abrir sus ojos y no podía. Y me quedó el consuelo de decirle que ya no luchara, que se fuera en paz, porque él iba a abrir los ojos en la presencia del Señor. Y todo esto me hizo reflexionar, no nada más lo que le he compartido a su esposa, sino que me puse a pensar, ¿por qué pasan estas cosas? Y la verdad es que me acuerdo mucho del libro de Job. ¿Quién ha leído el libro de Job completo? Nadie lo ha leído completo. Bueno, si no lo han leído, yo recomiendo que lo lean completo. Es un libro precioso, viene en el Viejo Testamento. Y Job era una persona, es un ejemplo de una persona de fe. Es una persona que tenía una relación especial con Dios. Y cuando le empiezan a venir muchas calamidades, se muere, le roban todas sus posesiones, pierde todas sus posesiones, pierde toda su familia. Él aún así nunca pecó contra Dios. Yo no sé quién de aquí tenga situaciones adversas que esté pasando. Job perdió todo, perdió sus posesiones, perdió su familia, y él aún así en medio de eso dijo: Dios da, Dios quita, sea Dios bendito. Y es así como nosotros debemos tener esa actitud. Incluso sus amigos le reclamaban que seguramente, porque a veces tenemos la mala idea de que si nosotros caminamos en la palabra, que si nosotros somos obedientes a Dios, no nos va a pasar nada. Pero Dios en ningún momento nos dice que si somos fieles no nos va a pasar nada. Él en ningún momento nos da ninguna garantía. Al contrario, nos dice que vamos a ser objeto de burla, nos dice que vamos a ser aborrecidos de los hombres, nos dice que vamos a tener aflicción, pero que confiemos en Él. Y es lo que yo le decía a Dios. Yo le reclamaba y le decía que por qué. Yo entendía en mi corazón por qué. A veces nosotros no podemos ver o no podemos comprender los planes de Dios, pero tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza en Él y que todo obedece a un propósito. Y me acordé mucho del versículo que viene en Habacuc 3:17. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y a veces nos pasan situaciones adversas y no nos gloriamos en Dios. Y esa actitud que es la que debemos tener, a veces le preguntamos ¿por qué?
Pero esa es la pregunta incorrecta. Nosotros debemos de preguntarle siempre, ok Dios, ¿qué quieres que yo haga con esto? Y más allá todavía, entender que es para darle gloria y honor a su nombre. ¿Sí? Que las personas vean lo que te sucede y que tú aún así en medio de todo no dejes de glorificar a Dios nunca. ¿Sí? Acuérdense lo que dice su palabra. ¿Qué es lo que podemos hacer separados de Dios? ¿Qué porcentaje de las cosas podemos hacer separados de Dios? ¿15%? ¿50%? Nada. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, las uvas. Dice, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, sé que vamos a llevar mucho fruto, pero que separados de Él nada podemos hacer. ¿Sí? Hay que tener eso en cuenta siempre. A veces pensamos que lo poquito o mucho que llegamos a tener es porque somos bien cuerdas, porque no las sabemos de todas, porque somos bien listos, somos bien abusados, pero no. Hay gente muy inteligente que no tiene nada, y hay gente, pues no quiero decir tonta, ¿verdad?, pero que menos inteligente, que tienen. Y es porque todo es por la gracia de Dios. Entonces yo quise compartir esto con ustedes. Bueno, gracias. Bueno, vamos a extendernos a los 15 días. ¿Quién ha compartido algo de Cristo? A ver, Pedro, pásale. No se vale a la novia, Fueron a dos personas. Una fue cuando fui al cumpleaños de Uriel. Estaba un amigo y me empezó a platicar diciéndome, oye, me empecé a interesar de las cosas de Dios. Y pues yo me sorprendí, ¿verdad? Porque él es un amigo que es muy maldiciento, muy grosero y pues le di gracias a Dios. Gabo estuvo ahí conmigo y le empezamos a platicar, le di algunos libros para leer y poco a poco siento que se va a ir adentrando porque sí se vio muy convencido. Bueno, no malo, pero se enfocó más en Apocalipsis, entonces ahí como que me dio miedo. Y la otra persona es, he estado yendo a trabajar con un primo y me dice, oye Peter, ¿tú no le prendes velas a San Juditas o cosas así? Y entonces pues yo me quedo, pues no, o sea, eso está mal. Y ya le empiezo a platicar de los 10 mandamientos, no darás ni imagen ni ninguna otra semejanza, algo así era. Pero no fue algo muy largo, pero o sea, le dije que estaba mal y o sea, como que él también de repente sí dijo, no manches, o sea, no me digas eso. Siento como que sí le afectó, pero como que todavía no lo quiere admitir. Gracias. ¿Quién más? Bueno, a ver, Domi. No sé cuánto, hace como unas 3 semanas, yo creo. Es cortito, hace como unas 3 semanas. Me encontré una sobrina en Plaza Fiesta con su hija. Entonces, pues luego me agarró y platica mucho ella, no te suelta. Y luego estaban diciendo y platicando de que su hija como que tenía problemas en su trabajo y en la escuela con algunas compañeras que como que le querían quitar el lugar o el espacio que ella tenía ahí. Y no, yo, dijo la mamá, no, yo le dije, no te vas a dejar. Le digo, oye, pero no puedes tampoco ser así, le digo, yo tienes que, se había portado mal la persona, le digo, tú tienes que perdonar. Y le decía a la hija, ya ves.
digo yo, porque si Dios nos perdona, ¿por qué no vamos a perdonar nosotros? Y dice la palabra de Dios, maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Y la hija se quedaba diciéndole a la mamá, ya ves, te dije. Y me sorprendió eso, ¿verdad? Porque pues ellas no son cristianas, son católicas, pero siempre con ese rencor, ese coraje hacia los demás. Siempre ha sido así como con odio, con envidia, ¿verdad? Y pues, como no queriendo algo sencillo, pero les compartí de la palabra de Dios. Gracias. ¿A quién más tenemos en los últimos 6 meses? ¿Quién dijo yo? Buenos días, pues fue hace como 3 semanas. Iba llegando a la bodega de Brosby, llegué descargado y pues me puse en la hora de comida, calenté mi lonche, estaba comiendo y en la mesa había el operador, que es mi compañero, y el montecarguista de la bodega de Brosby. En eso pues termino de comer y en el celular me pongo a leer unos versículos de la Biblia. Y en eso pues cuando entre ellos platicando pues de chavas, de mujeres, ¿verdad? Empiezan a hablar y en eso pues sí los escuchaba porque pues hablaban tremendo, ¿verdad? Pero en ese lapso pues le pedí a Dios que no me quitara ¿cómo se llama? Ese entendimiento, porque lo que leía pues Dios hablaba a mí, ¿verdad? Pero en ese lapso pues también ellos hablando y esto. Y en burla porque yo los miraba con el reloj donde se reían y hacían gestos porque estaba ahí. Y entonces dice el montecarguista, mira, dice que no te está poniendo atención. Termino de leer, ¿verdad? Y les digo, no, sí los estoy escuchando, pero yo me estoy enfocando en lo que estoy leyendo. Y en eso le dice el montecarguista al otro operador, me dice, oye, ¿por qué no le presentas a una muchacha, verdad, a él? Y entonces dice, no, es que no le puedo presentar de eso, ¿verdad? Pues son mujeres, pues mujeres, ¿verdad? Pero pues que les gusta andar aquí y allá, tomar en fiestas. Y entonces le dice al Señor, ¿verdad? Que pues no, porque pues soy cristiano. Y entonces se burla el Señor, ¿verdad? El montecarguista, y me dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no puedes? Tu religión no te lo permite, o qué es lo que pasa, ¿verdad? En son de burla, digo, bueno, no es mi religión, digo, es lo que Cristo hace en mi vida, es lo que Cristo ha hecho en mí. Digo, yo antes pues sí buscaba y andaba con ellas, digo, pero lo que Cristo ha hecho en mí es algo que no te lo puedo decir tan así, tienes que sentirlo para poder saberlo, digo, y en eso se le quita el semblante de burla, ¿verdad? Y ella ya es su señor, tendrá unos 50 años, pero es divorciado. Y entonces me dice, ¿pero por qué? O sea, cuando estás así, cometes adulterio, fornicación, digo, pues principalmente, digo, pues es fornicación lo que estás haciendo, ¿verdad? Cuando estás casado, el señor, el otro operador, es casado y anda con mujer, digo, él lo que está haciendo es adulterio. Digo, ¿a poco no me pregunta él, pero a poco no te dan ganas de estar así? Digo, una de las cosas, ¿verdad?, de que cuando recibes a Cristo, tú pones todo tu ser en Él, ¿verdad?, y Cristo obra en ti. Cristo te puede dar el poder de poder contenerte, ¿verdad?, ante eso. Digo, porque pues, vives en la carne, ¿verdad?, es una lucha que tienes día con día, pero permaneces en oración, clamas a Dios y Él responde. Dios responde y Él te aparta de todo mal. Digo, y una de las cosas que dice su palabra es que ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Digo, y yo tengo eso, yo tengo temor a Dios, ¿verdad?, porque yo quiero estar con Dios y principalmente, digo, necesitas recibir a Cristo para que Cristo obre en tu vida. Digo, si no lo recibes, pues nada puedes hacer. Como dijo Gabriel, apartado de Dios nada podemos hacer.
pero le digo, principalmente tienes que recibir a Cristo. Y me da mucho gusto, ¿verdad? Porque pues la palabra de Dios me dice que nosotros somos luz en las tinieblas, y veo que fui luz ahí, ¿verdad? Principalmente por la gracia de Dios, porque de entre burlas se le quita el semblante de la sonrisa, ¿verdad? Y se ponen serios cuando uno le habla de Dios a las personas que conocen, han conocido o han escuchado, ¿verdad? Temen a Dios, pero aún no han recibido ese conocimiento, aún no le han quitado ese velo, que pueden ver más allá, ¿verdad? De lo que uno como cristiano ve y ellos no pueden ver. Y entonces le digo que principalmente le digo, tienes que recibir a Cristo para que Él te dé el poder ese. Y ya entonces se va el chofer y empieza a hablar conmigo y me empieza a platicar su vida, ¿verdad? De que pues él se divorció de su esposa porque le fue infiel y esto y lo otro, ¿verdad? Y en eso pues le doy la gloria a Dios porque me pudo dar ese privilegio de compartir, ¿verdad? Un poco de su palabra. Y pues eso es lo que les quiero compartir. Gracias. ¿Quién más? ¿Por abecedario? Bueno, vamos a pedirle a Melissa que pase a orar. Muy bien. Bueno, primeramente vamos a dar gracias a Dios por el día de hoy que nos permitió estar aquí reunidos, veo más gente. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te pedimos que esta predica sea de bien para nosotros y podamos ponerla en práctica. Te pedimos por cada uno de los que estamos aquí reunidos y que pues vengan más bendiciones a nuestra vida y podamos manejarlas de una buena manera y de bien para ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, se esperaba un gran festín en una familia donde iban a bautizar uno de sus niñas, y había una gran cantidad de invitados en esa fiesta, porque así se estila en la religión católica, y había toda clase de invitados, toda clase de los tíos, los hermanos, los parientes, y todos estaban ahí contentos, y algunos gorrones que siempre están por ahí, ¿no? Y bueno, era una gran fiesta la que se esperaba. Lo recibieron algunos en su casa de los anfitriones, y estaban ahí todos haciendo una gran algarabía, y se esperaba una gran fiesta a través de esta situación. La carga para los anfitriones fue a tal grado que estaban agotados a final del tiempo, antes de que se iniciara la fiesta, cansados y agotados de todo lo que habían pasado, todos los arreglos, la comida, los arreglos que iban a poner en el lugar donde iba a ser el festín, agotados totalmente. Entonces la esposa le dice al esposo: ¿sabes qué? Antes del bautizo yo quisiera dormir un poco, por favor, cuida tú a la niña, la que iba a ser la festejada. Todo parecía ir bien y todo se veía bastante bien. No les interesaba qué dice la palabra de Dios acerca del bautizo, pero ellos querían celebrar a su hija. Había esa carga de no quedar mal con ninguno de los parientes, ser atento con todos, y que pasara como una fiesta donde ellos fueron los mejores anfitriones. La fiesta se aproximaba. Él se va con su hija,
con la festejada y dormita él por un momento. La niña tenía un problema en su paladar y la niña muere. Broncoaspiró. En mis tiempos se le decía muerte de cuna también. El festín que ellos esperaban se convierte en el peor de los escenarios que pudieron ellos imaginar. La tristeza llenó todas las caras de todos los invitados. No había sonrisas, no había risa, el vino quedó por ahí relegado. No sabían qué había pasado. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Nosotros somos llamados a compartir. La culpabilidad de este matrimonio, al cabo de 15 años, te lo revela su rostro. Un tipo que era, pues no un Adonis, pero no era una persona descuidada. Ahora tú lo ves tirado, resentido. Ellos recibieron a Cristo poco tiempo después. Pero tú sabes que hay momentos en donde tú recibes a Cristo, Dios te saca de ese lugar de la autoridad de Satanás y pasa a la autoridad de Cristo. Pero resulta que no tomas la bendición. Te quedas ahí. Y tú los ves y no ves ninguna diferencia entre un inconverso y ellos. Le pregunto y me dice, anda muy mal, mi esposo y yo. Tómense de la mano. Muy apenas lo pudieron hacer. Los reclamos que hay entre el matrimonio por lo que sucedió son infinitos. Las culpas que se echan el uno al otro, aunque no se hable de esa situación, las culpas salen a relucir por lo que sucedió en aquel tiempo. Por supuesto yo no iba a tocar ese tema, pero yo le digo, te está consumiendo la culpa. Y le digo, precisamente mañana voy a compartir algo de la culpa. En ese momento ya le mandó el gráfico de la invitación y se lo mostré. Imagínate una persona así, ¿qué le espera? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo va a salir de eso? De la culpa. Y todos aquí sentimos culpa de algo que hicimos, de algo que no fue acertado, incluso de cosas que nosotros no somos responsables. Y yo le comenté, ¿sabes? Cuando yo empiezo a tener conciencia, ya se los he platicado, y entonces había pobreza en la casa, zapatos rotos, ropa de la tercera generación, los tíos, los primos, y luego pasaban nosotros. No había suficiente comida. Y mi mamá hablaba de lo rico que habíamos sido antes, del chofer, del jardinero, de la persona que se encargaba de lavar la ropa, de plancharla, del campestre. Y yo decía, bueno, ¿qué pasó?
Entonces yo me empecé a sentir culpable, porque yo dije, yo soy el que trajo la mala suerte a este hogar. Todos tenemos culpas que no tenemos nada que ver con ellas. Y otros tantos más sí tienen que ver con ellas, pero ahí las estamos cargando. Esas culpas que no nos permiten tomar la bendición. La culpa te va a erosionar tu vida, te va a corromper tu vida, te va a hacer sufrir. Y con esta persona que yo hablé, que le estoy platicando, hay que orar por ellos, porque la oración es poder. Y él tiene que salir de ese pozo de culpabilidad. Porque si somos sinceros, cuando nosotros recibimos a Cristo, salimos de esa potestad de Satanás a la potestad de Cristo, a la autoridad de Cristo. Pero nos vamos a encontrar con un sinnúmero de situaciones críticas. De estorbos, de piedras de estorbo. Situaciones donde no vamos a poder avanzar según nosotros. Situaciones donde va a ser crítico para nosotros con lo que nos vamos a enfrentar. Donde no tenemos ninguna salida. Donde no vemos más allá, aún como cristianos. Ya recibiste a Cristo, ya oíste que Dios tiene un futuro alentador para ti. Y aunque dice, aunque haya una situación crítica, aunque ande en valle de sombra y muerte, yo voy a estar ahí contigo. Esa es la vida del cristiano. Pero no nos equivoquemos. Todos nosotros vamos a pasar situaciones donde nos vamos a quebrar, nos vamos a poner nerviosos, vamos a tener situaciones de miedo, de lágrimas, aún como cristianos. Y entonces lo primero que se topan ellos es con ese deseo de salir adelante. Se topan con el río Jordán. Y muchos de nosotros nos hemos encontrado en una situación como esta. Estamos ahí camino a la tierra prometida, donde todo va a ser perfecto, así nos dice Dios. Pero hay obstáculos en ese caminar. Y el primer obstáculo que vemos aquí es el río. Y llegan, imagínate tú ahí parado, viendo un río caudaloso, una situación increíblemente compleja para ti, que dices, ¿cómo voy a salir de esto? Como estos cuates, ¿dónde está la salida? Traigo todavía la herida y no puedo salir adelante. No puedo pasar este río. Y atrás vienen los enemigos. Y tu tiempo sigue adelante. Y estás ahí luchando con tu fe de qué debo de hacer. Dios, estoy aquí frente a esto y no veo ninguna solución. No ves nada, no ves la salida. Y de la última vez que estuviste, que te acordaste de eso, pasaron 10 años. Ya estás más viejo. Ya no tienes la habilidad de antes.
te viene alcanzando el tiempo, viene atrás tu enemigo, donde tus características físicas han menguado, viene ahí atrás de ti, acercándose a ti. Venía todo el séquito, toda la carga política, militar de los egipcios, a acabar con ellos. ¿Qué hacer? Porque nosotros nomás vemos dos alternativas: o me dejo atrapar por mis enemigos, o perezco en el río. Nomás vemos esas dos alternativas, no hay una más. O me divorcio, o cierro el negocio, o me escapo sin decir nada a nadie. Yo sé que muchos han pensado eso. ¿Y si me pierdo? Mi mamá decía, quisiera arrancarme a correr y correr. La desesperación, pero tenía 6 hijos. ¿Qué hacer? Porque nosotros, como humanos, como mortales, no tenemos ninguna posibilidad si pensamos como humanos. Y puede haber una serie de reclamos. Porque la predicación puede ser muy buena o muy mala, pero la predicación que tú te haces en lo íntimo de tu persona es impresionantemente más poderosa que lo que puedes oír aquí. Porque todo el día estás reclamándote. Si no hubiera salido de Egipto, no voy a poder con esto, con esta situación. Los reclamos que hay en tu vida son muchísimos. Si el joven este que platicé al principio no hubiera llegado tan cansado y hubiera oído a su hijo antes de morir. Los reclamos ahí están. Tú todos los días te estás reclamando. Yo te pregunto, ¿qué harías tú si tuvieras un amigo como te juzgas tú? Que te ves al espejo y, ay, gordito, mira nomás la papada, mira esas ojeras. Yo creo que le darías una cachetada si fuera él. Te dices cosas que nadie te dice. Te reclamas cosas que nadie te reclama. Porque estás dispuesto a culparte. Me lo merezco. Me merezco yo que esté en el río, aquí parado, y que no haya ninguna posibilidad de salir adelante. Los reclamos son una y otra vez, y ahí los tienes, todos los días. Todos los días te quejas de tu físico, de tu esposa, de ti mismo, de tu trabajo, del vecino que trae mejor auto que tú, del compañero de escuela que trae mejor novia que tú. Los reclamos. Y si yo fuera más alto, y si fuera menos moreno, más güero, más ojo verde, pelo en pecho, qué sé yo. ¿Cuántas cosas hay ahí que hay reclamos a nuestra vida? Pero Dios, hay un estudio que se llama la tercera alternativa. Una alternativa es perecer en el río, la otra es dejarte atrapar por los egipcios, pero la tercera alternativa es la que Dios te da, la victoria. Y Dios le dice, vas a pasar por el medio del río. En medio de la situación vas a pasar tú, y el primer obstáculo lo vas a pasar gracias a mi poder. No a que tú seas especial, sino que Dios dice, es por lo insignificante que eres que yo te voy a permitir que seas victorioso. Te voy a tomar de tu mano y te voy a pasar. Entonces Moisés clama
a Dios y le está clamando. Y Dios le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué haces? Exclamo a ti, es buena la oración, ¿verdad? Le dice Dios, no ores, camina. Dios te dice, deja ya de clamar cuando yo ya te di una guía y que tienes que atravesar el lío de problemas, porque yo soy suficiente, yo soy un Dios de imposibles, porque Dios es suficiente para cualquier problema que nosotros tengamos. No hay ningún problema que sea más grande que Dios. Este matrimonio que les platico, hay que orar por ellos, pero la responsabilidad es de Dios. Aunque tú no veas salida y te veas entre el tiempo y un gran problema que está por delante de ti, Dios te va a sacar adelante. Porque Dios es Dios de imposibles. Porque si a Pedro lo hizo caminar sobre las aguas, también lo pudo haber hecho con el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos pasan como en tierra seca. Y la victoria estaba ahí. El poder de Dios se manifestó. Y sabes una cosa, Dios quiere manifestarse a tu vida, enseñándote que Él puede con cualquier problema que tú tengas. Ese es su deseo. Ya no ores, actúa. Si tú ya tienes la guía, actúa. Tú ya tienes la victoria porque Dios te la dio. Tú ya tienes la fe porque Dios te la dio. Por eso Dios les reclama, ¿por qué dudaste? Si has tenido todos los elementos para hacer lo que yo te estoy mandando. Porque Dios te dice, lejos de mí nada podéis hacer, pero de mi mano todo lo puedes lograr. Esa es nuestra enseñanza. Deja ya de oírte los reclamos que tienes para tu vida, los errores que cometiste, y empieza a oír versículos de la Biblia. Porque Dios tiene una vida abundante para ti. Porque Dios te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios te dice, yo estoy contigo como poderoso gigante. Porque Dios te dice, victoria, victoria, victoria. Porque Dios quiere que tú seas la diferencia con el mundo y que les puedas decir, ¿sabes qué? Esta es mi mesa y esta es mi copa, está rebosando, está llena de gozo y de alegría. Pero ¿cuántos de ustedes parecen que los bautizaron en jugo de limón, cara? Todos amargados, agrios. Nosotros somos el gozo. Estad siempre gozosos, se los digo casi cada domingo. Regocijaos en el Señor. Os digo, otra vez digo, regocijaos. Dios desea que tú seas la luz, no de 15 watts, de 500 watts. Que lleves a la gente y diga, yo quiero ser como ellos. Pero eso es que tengas la valentía de atravesar los problemas con la mano de Dios. Vamos a leer un pasaje, vamos a pedirle a Pedro si nos lee Josué 1, del 2 al 7. Del 2 al 7. Josué 1, del 2 al 7.
Entonces, Dios te manda que seas valiente, que tomes aliento de la palabra de Dios, que te quites ese estigma de que eres la víctima, del yo sufro mucho y tengan compasión de mí. Ya basta, Dios nunca te pone como víctima. Dios desea que tú seas ejemplo, pero nosotros a veces usamos esa capa de víctimas. Es como una capa de invisibilidad. Y entonces desviamos la atención, porque la gente pierde la atención de lo que realmente nosotros somos. Pero nos ubicamos como víctimas por todo lo que nos hemos hablado nosotros a nosotros mismos. Nosotros nos hemos hecho el pobrecito de Hugo, lamiéndose sus heridas, diciendo tengan compasión de mí. Y en ningún lado Dios te dice eso. Te dice al contrario, sé valiente. Yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Eso es lo que Dios hace. Y te dice, tienes que ser valiente, tienes que enfrentar. Ya quítate esa capa, esa máscara de yo soy la víctima. Dios quiere que tú seas, número uno, quiere que seas cabeza y no cola. Y dice, no te dejaré ni te desampararé. Es el compromiso que Dios tiene contigo para que seas exitoso, para que la gente vea que tu vida es antojable, que quieres ser como tú. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esto quiere decir, haz un lado la capa de víctima y toma la capa que Dios te dio, que es una capa de valentía y de un hombre esforzado, no de desaliento, no de desmayo, no de echarte a dormir por las penas que tienes. Tú ves a esta persona que yo les platicaba, cómo se ha descuidado. Es un recordatorio que miren lo que me pasó, miren lo que me sucedió, mira cómo estoy. Pero ¿sabes una cosa? Dios te da una figura de Superman, súper especial. Sí, un poco gordito el Superman, pero finalmente Superman desea que tú seas ejemplo de las buenas obras que Él ha puesto en tu vida de antemano. Entonces, el primer obstáculo es ese, luego veremos otros, pero vamos a tener una serie de obstáculos en la vida del creyente. Tú y yo y todos vamos tratando de salvar esos obstáculos que vienen delante de nosotros, porque nosotros somos seres conquistadores. Y ya Dios nos dijo, conmigo puedes hacer todas las cosas, porque ve como ese obstáculo del Jordán yo lo quité. Pero ahora viene otro, que es precisamente el tema de este domingo. Y llegan a Jericó. Muros, hay textos que dicen que los muros eran de 8 de altura por 8 de ancho. Eran grandes muros. Dice, no entraba ni salía nadie. Era una fortaleza realmente. Y este es el tema: la culpabilidad. Las áreas que están encriptadas en tu vida.
que no te atreves a tocar, pero que están ahí. Y tú vas contento como cristiano y te topas con Jericó, ese lugar encapsulado de tu vida que no has querido enfrentar. Es esa situación donde tú dices, ¿sabes qué? Yo le saco la vuelta. Y Dios te manda, lo hemos leído el domingo pasado, que Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados. Pero ¿cómo lo confiesas si no lo sabes? No sabes cuáles son tus... Muéstrame, oh Jehová, mis pecados ocultos, dice. Escudriña mi corazón, porque tú tienes pecados que no reconoces como pecado. Yo tengo pecados que no reconozco. Y he estado orando y diciéndole a Dios, Dios, ¿dónde están mis fallas? ¿Dónde están mis fallas? Porque la culpabilidad tiene un rostro. El rostro de la enfermedad, el rostro de la pobreza, el rostro de la soledad, el rostro de la envidia, el rostro del resentimiento. Esa es la culpabilidad. Te sientes culpable y tiene tantos matices, tan rodeado de algunos de pobreza, de situaciones, de problemas con su pareja, porque se sienten culpables y a alguien le quieren echar la culpa. Y cuando no le pueden echar la culpa ni a su esposa ni al gobierno, entonces es cuando viene un problema para sus corazones. Nosotros tenemos que entender que la culpabilidad tiene un reflejo en nuestras vidas. La enfermedad, los problemas financieros, los problemas con la esposa, los problemas de los negocios, los problemas con los demás. Hay pecados que están ahí en ese Jericó, bien fortalecidos y con una gran fortaleza, y no están para que tú trates abiertamente con él. Están tan ocultos y tan secretos y tan en las sombras de tu vida que no te das cuenta. Pero una y otra vez Dios te manda que los reconozcas, que digas, es cierto, yo maltraté a tal persona, o sabes que yo me siento culpable, pero Dios, aquí está mi pecado. Es pecado, Dios. Y Dios te puede decir, no, eso no es pecado. ¿Por qué tú te vas a preguntar, por qué bajan a ese hombre y Dios le dice, tus pecados te son perdonados? ¿Por qué Dios le dice eso? Él no le pide perdón, Dios, perdóname por los pecados que he cometido cuando yo era niño o cuando era joven. No. Porque reconoce su situación, y al decirle Dios, tus pecados te son perdonados, Él te está diciendo, tú traes una carga por tus pecados. Yo lo primero que tengo que hacer, te dice Dios, tengo que liberarte de la culpabilidad del pecado que traes. Y entonces viene la sanidad. Cuando tú reconoces que Dios te ha liberado de cualquier culpa, entonces viene la victoria sobre la enfermedad, sobre lo que tú quieras. Pero tú tienes, número uno, que entender que Dios te está librando de la culpabilidad del pecado. Y le dice la mujer adúltera, la están a punto de apedrear. Cristo está dibujando en la tierra. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y le dice,
¿dónde están los que te acusan? Ya no hay más. Ni yo te condeno. Porque muchas de los pecados que venimos arrastrando es por un compromiso que tenemos de castigo con nosotros mismos, porque nos sentimos culpables. Entonces Dios te libera de eso y Dios te dice, confiesa tu pecado. Confiesa y entonces vas a entender que eres libre, que hay libertad en tu vida. Pero tienes que confesar tu pecado en tu interior y decirle, sabes que lo reconozco. Pero cuando es una culpabilidad que no tiene sentido, porque todos nosotros nos sentimos culpables muchas veces por algo que no somos culpables. Yo conozco mujeres, sobre todo mujeres, que fueron abusadas y no saben por qué son como son. Lo peor del caso es que ellas se sienten sucias. Y Dios te dice, espérate, ¿quién te acusa? Tú tienes un reflejo de lo que te hicieron y yo te traigo la libertad para que entiendas que yo soy suficiente para todos los problemas. Vamos a leer Juan 8:11. A ver, Isabel, ¿quiere leerlo? Entonces Dios te dice, ninguno, ya no hay nadie que te acuse. Ya los que te estaban rodeando, yo los he corrido. Todos los que estaban con sus bolsillos llenos de piedras, ya no están ahí. Ni yo te condeno. Libérate. Dice, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuiste llamados. Es decir, quítate todas esas cargas de culpas. Y si hay algún pecado en tu vida, ve a Dios y dile, yo hice esto. Pero primero, Dios, dime dónde fallar. Escudriñame. Salmo 26:2. Eric, ¿quieres leerlo? Okay. 26:2. Escudriñame, oh Jehová, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Entonces, escudriñame. Si hay alguna falla en ti, Dios te lo va a mostrar. Ahora, tú tienes que tener la capacidad de aceptarlo, lo que Dios te diga. Tú tienes que ser sensible a lo que Dios te está diciendo. Porque cuando tú eres recalcitrante, tú eres una persona terca, no le permites a Dios que Él te diga. Tu mente no permite que tú recibas lo que Dios tiene como bendición para ti.
Cuando Él te dice, es que hay esto en tu vida, no. Es más, llega Nicodemo y Él trae un diseño que no permite que lo que le diga Cristo se convierta en una realidad en su vida. La terquedad no le permite escuchar la voz de Dios. Y entonces Cristo le dice, ¿sabes qué? Es necesario nacer de nuevo. Y él dice, no, ¿qué me estás diciendo? No entra esto en mi mente. Cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Hay este pecado en tu vida. No, pero si yo trato bien a mi suegra. A ver. Otra vez, el que tiene oídos para oír, oiga. No quiero una circuncisión de tu miembro, quiero una circuncisión de tu corazón, que esté sensible a la voz de Dios, listo para escuchar. Eso es lo que Dios busca. Entonces llega Nicodemo y no le permite que la voz de Dios entre en su corazón, porque ella trae un diseño y no dejas que la voz de Dios se escuche en tu corazón. Y la mujer samaritana igual, ella se hace una bola de líos y la vida de creyente es simple y sencilla. No, ¿sabes qué? Que nosotros debemos de adorar acá y empieza. No más que Cristo la aterriza y le dice, porque el marido con el que estás es tu amante, no es tu esposo. Entonces ella dice, espérame, ¿de qué estamos hablando? Cuando Dios te dice, es que el pecado tuyo es este. No, es de Eunice, no es el tuyo. Es de Ángel, no es el tuyo. Esto le queda muy bien a mi suegra. No, te queda muy bien a ti. Dios te está hablando a ti. Dios quiere que entiendas que no puedes ser necio con Dios, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces tú dices, ¿por qué mi vida no es una vida completa? ¿Por qué no tengo una vida como los demás creyentes, que es una vida victoriosa? ¿Por qué no se cumple lo que dice y todas las cosas te saldrán bien? ¿Por qué? Porque tienes tu Jericó intacto. No quieres entrar ahí. Está encapsulado, está encriptado. Pero Dios dice, vamos a leerlo. 2 Corintios 13:5. Vamos a pedirle a Chul que nos lo lea. 13:5. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probad a vosotros mismos, conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, sigue, examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Esto quiere decir, Dios, yo no tengo la capacidad de reconocer mi pecado, pero tú sí la tienes. Tú sabes mis errores. Tú conoces mi corazón. Vamos a pedirle a Martín que nos lea Salmo 44:21.
Entonces, Dios sabe qué hay en tu corazón y qué hay de áreas de pecado en tu vida. Dios conoce tu corazón y Él sabe qué cosas te están estorbando. Dios conoce tu corazón y Él las va a quitar conforme te vaya Él enseñando. Pero tú dices, no, pero es que este Jericó hay cosas buenas, hay cosas que no quiero entrar ahí porque yo tengo cosas que son agradables, le caigo muy bien a la gente, soy el alma de las fiestas porque mis chistes son sucios, pero ¿cómo voy a dejar eso? Entonces, no quieres dejarlo, no quieres tocar ese Jericó con esos muros gruesos, con gente ahí que es perversa. ¿Qué era lo más bueno de Jericó? Lo mejorcito de Jericó. Una ramera. Era lo mejorcito. Dios dice, porque vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Hay áreas donde tú dices, no, pero es que hay muchas cosas buenas. ¿Cuáles? Una, lo mejorcito. Lo mejorcito era una mujer que vendía su cuerpo. ¿Cómo estarían los otros? Entonces tú déjale esa chamba a Dios. Y ustedes saben que cuando entran a destruir a Jericó, salvan a esa mujer y a su familia. Entonces ellos empiezan vuelta y vuelta. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Vuelta y vuelta y vuelta. Como tú y yo tenemos que escudriñar, Dios, mi corazón. Oye, esto no estará mal, Dios. Preguntarle a Dios qué cosas pueden estar mal. ¿Qué cosas puedes estar haciendo incorrectas? ¿Qué fallas hay en tu vida? Y andas vuelta y vuelta buscando los errores. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella penetra porque Dios conoce todos sus... Y cuando lo leas, acéptalo. No des excusas. ¿Sabes qué, Dios? Sí, estoy equivocado en esto. Dios trae muchas cosas. Pero para poder emprender el vuelo, vamos a pedirle a Daisy que nos lea Isaías 40:31. ¿Ya lo tienen? Pero los que esperen en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo es precisamente lo que estamos viendo. Cuando tú tienes áreas encriptadas en tu vida, no puedes volar. En vez de levantar tus alas como el águila, vas a estar como una gallina. No puedes volar. Aunque tenga alas, aunque parezca un ave majestuosa, sigue siendo una gallina. Levantarán sus alas, surcarán los cielos, serán majestuosas, pero tú tienes que dejar aquellas cosas que te han atado a una vida de pobreza, de poca salud, de soledad. ¿Y cuántas gentes
de una depresión fuerte. Hablaba con una persona y decía, yo cuando los veía en el club, hace 25 años, decía, estos cuates qué raros, man, que traen su Biblia al club. Pues llevábamos raquetas, pelotas y tu banda y lo que tú quieras para que no te escurriera el sudor y todos los aditamentos, pero llevábamos la Biblia. Íbamos, jugábamos, un tiempo chequé cuánto tiempo pasábamos en el club y eran 40 horas a la semana. No la pasábamos ahí bien, pero éramos los raros. Ellos con mucho dinero, esta pareja, bien parecidos los dos. Me dice, tengo un montón de motos, me acabo de comprar otra BMW y me la paso magnífico. ¿Quién se acercaba a ellos? Pues si tenían todo. Viven bien, pero no te les podías ni acercar, porque eran especiales. Su padre, de ella, una persona que hizo mucho dinero, que heredó a todos sus hijos muy bien y que ellos supieron sortear para poder tener una vida como la que actualmente tienen. Porque tú puedes heredar mucho y acabarte el dinero, pero ellos supieron cómo hacerlo. Pero empezaron a vivir con situaciones críticas de vicios, situaciones críticas de severos problemas. Me dice, estábamos en el fondo, en lo más bajo de la sociedad, pero nos convertimos a Cristo. Y entonces me dice, ahora Hugo, yo soy el raro, soy como tú, así extraña, pero alguien tiene que llegar a su familia con una vida de novedad, diciendo Dios te da la paz y no como el mundo la da. Se convirtieron y han sido luz. Es una bendición, porque ellos me dicen entre líneas, ni toda la lana, ni todas las motos, ni los carros que tenemos, ni la casa, ni el lugar que es un paraíso donde viven, nos llenaba. Pero Cristo es suficiente para llenar todos los problemas. Quítate ya la culpabilidad de tu vida. Ve con Dios y Él te lo va a resolver. Él va a quitar todos los lazos que no te dejan emprender el vuelo y levantar el vuelo como las águilas, y entonces te rejuvenezcas. Eso es lo que Dios está buscando en tu vida. Vamos a pedirle a Claudia que pase al frente a orar. Nomás se pone el guarache y pasa para acá. Señor, te damos gracias porque nos permitiste estar un día más aquí en tu presencia. Gracias por tus palabras. Esperemos que sean de bendición para nosotros y danos esa sabiduría, esa